10 años que yo corrí en Europa murieron 30 pilotos. ¿Sí? 30 pilotos en 10 años. En 10 años, sí, claro. Pero, lógicamente, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer. En un mundo donde la velocidad marca la diferencia entre la vida y la muerte, un hombre logró lo impensable. En una época donde los autos de Fórmula 1 eran verdaderas máquinas de peligro y las pistas se cobraban vida casi cada temporada, Juan Manuel Fangio se alzó como el maestro absoluto. 5 títulos mundiales, 24 victorias en grandes premios y una leyenda que jamás fue eclipsada. Pero Fangio no fue solo un campeón, fue un pionero. Su habilidad para sentir cada curva, su destreza para leer el comportamiento del coche en las pistas más hostiles y su capacidad para domar en las máquinas más salvajes lo convirtieron en una leyenda viva. Sin telemetría, sin los avances que conocemos hoy, solo él, su instinto y la carretera. Pero, ¿qué es lo que hizo especial a Juan Manuel Fangio? Un hombre que no solo logró sobrevivir en una época donde la Fórmula 1 era una cuestión literalmente de vida o muerte, sino que logró triunfar. Desde un pueblo muy pequeño de Argentina, llegó a lo más alto de la Fórmula 1 y hasta el día de hoy es uno de los hombres más respetados. Nacido el 24 de junio de 1911 en Balcarce, un pequeño pueblo en el interior de Argentina, Fangio no tenía las oportunidades que otros pilotos de la élite europea disfrutaban. Sin embargo, la pasión por los motores lo llevó a competir en carreras locales. Y fue allí, en esas largas y peligrosas competencias a campo traviesa, donde comenzó a forjarse su leyenda. No era solo habilidad, era una resistencia mental y física sin igual. Lo que pocos saben es que Fangio no llegó a la Fórmula 1 hasta los 37 años y aún así su dominio fue absoluto. Los circuitos de Nürburgring, Mónaco y Monza fueron testigos de su implacable búsqueda de la perfección. Con una concentración fría y una estrategia calculada, Fangio se convirtió en el referente de toda una era. Este es el legado de Juan Manuel Fangio, un hombre que no necesitaba tecnología avanzada, sino pura pasión y determinación. Este documental es un tributo a su vida, su legado y la razón por la cual, aún hoy, su nombre resuena en las pistas de todo el mundo. Un pequeño pueblo perdido entre las sierras, donde el trabajo duro y la humildad eran parte de la vida cotidiana. Aquí, el 24 de junio de 1911, nació Juan Manuel Fangio, el hijo de inmigrantes italianos. Desde temprana edad, Fangio mostró un interés insaciable por los motores y las máquinas, pero a diferencia de otros futuros pilotos, Fangio no creció en la opulencia ni rodeado de automóviles de lujo. Su vida era sencilla, sus posibilidades limitadas, pero eso no lo detendría. Como muchos otros jóvenes de la época, Fangio encontró su primer contacto con el mundo de los motores trabajando como aprendiz en un taller mecánico. Allí aprendió los secretos del funcionamiento de los autos, desarrollando un conocimiento profundo que no solo le serviría en las pistas, sino que sería la clave para su supervivencia en las carreras más peligrosas del mundo. A pesar de las limitaciones económicas, Fangio comenzó a competir en carreras locales en las que se conocía como turismo carretera, una disciplina que exigía no solo velocidad, sino resistencia y habilidad para navegar por caminos rurales llenos de polvo y obstáculos. En esas pruebas donde el riesgo de volcar o romper el coche era constante, Fangio forjó un carácter inquebrantable. No había lujos ni patrocinadores, solo un volante entre las manos y una misión: ganar. Su destreza en las pistas improvisadas de Argentina no pasó desapercibida. Con el tiempo, sus victorias comenzaron a acumularse y su reputación como conductor meticuloso pero implacable creció rápidamente. Sin embargo, el gran salto llegaría en 1949, cuando gracias al apoyo de su país y algunos patrocinadores, Fangio pudo cruzar el Atlántico y probarse en las competiciones europeas, el verdadero escenario del automovilismo mundial. En Europa, Fangio se enfrentó a los mejores pilotos del mundo. Circuitos como Mónaco, Spa y Monza se convirtieron en su nuevo campo de batalla. En su primera temporada quedó claro que el talento de Fangio era especial. A los 37 años, en un deporte dominado por hombres mucho más jóvenes, Fangio mostró que su experiencia, paciencia y capacidad para leer cada curva lo convertía en un competidor imparable. Finalmente, en 1950 llegó el momento decisivo. Fangio fue invitado a competir en la recién creada Fórmula 1, el pináculo del automovilismo mundial. Con Alfa Romeo demostró que no solo podía competir, sino dominar. Desde su primera carrera dejó claro que su enfoque metódico y su habilidad para conservar el auto hasta el último momento eran la clave de su éxito.
En un deporte donde la velocidad extrema y los riesgos constantes cobraban la vida de muchos, Fangio destacaba por su frialdad. Su inteligencia en la pista y su habilidad para evitar los accidentes que afectaban a otros pilotos lo convirtieron en el gran estratega de la Fórmula 1. Año tras año, su nombre comenzó a resonar más y más fuerte. Pero este era solo el principio. Fangio estaba a punto de entrar en la historia como el mejor piloto de su era. Fangio era un hombre que no venía de una familia adinerada ni tenía lujos. Con pura inteligencia y determinación logró dominar la Fórmula 1 y llegar a la cima del automovilismo. Pero lo que vendría después marcaría para siempre su trayectoria como piloto profesional. Juan Manuel Fangio no tardó en ganarse un lugar entre los más grandes. Su dominio en las pistas de Europa, pilotando para escuderías legendarias como Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes-Benz, lo convirtieron en una leyenda viviente. Desde 1951, cuando ganó su primer campeonato mundial, Fangio demostró que no era solo cuestión de velocidad. Su capacidad para gestionar los neumáticos, leer la carrera y tomar decisiones en fracciones de segundo lo destacaban por encima del resto. Con cada año que pasaba, Fangio consolidaba su supremacía. Entre 1951 y 1957 ganó 5 campeonatos del mundo para Fórmula 1, un récord que se mantendría por más de 4 décadas. Pero su éxito no se limitaba a su habilidad para manejar, sino a su capacidad para adaptarse a cualquier máquina que le pusieran en las manos. Fangio era el piloto que todos querían tener en su equipo y a pesar de sus éxitos, nunca perdió su característica humildad. Sin embargo, la Fórmula 1 de aquellos años no era el deporte que conocemos hoy. No había cinturones de seguridad, no había sistema avanzado de protección. Cada carrera era una batalla no solo contra los otros pilotos, sino contra la propia muerte. Fangio no fue la excepción a los peligros de su tiempo. En 1952, en el circuito de Monza, durante una carrera de Fórmula 2, Fangio sufrió un accidente que estuvo a punto de acabar con su vida y su carrera. Un error de cálculo lo llevó a perder el control de su coche a una curva a gran velocidad, volcándolo violentamente. Las consecuencias fueron graves. Un cuello fracturado y semanas de recuperación. Pero lo más impactante no fue su lesión, sino la forma en que enfrentó la situación. Mientras otros hubieran colgado el casco, Fangio, con su implacable espíritu de lucha, decidió regresar. A pesar del accidente, Fangio volvió a las pistas con más determinación que nunca. Sabía que cada carrera podía ser la última, pero también sabía que el miedo no tenía lugar en el corazón de un campeón. Ese mismo año, Fangio regresó al podio, demostrando que no solo había superado las heridas físicas, sino que su mentalidad era más fuerte que nunca. Su mayor hazaña llegó en 1957 en Nürburgring, conocido como el Infierno Verde, el circuito más peligroso y desafiante de la época. Este fue el circuito donde Niki Lauda tuvo su dramático accidente. A bordo del Maserati 250F, Fangio se enfrentó a la carrera que definiría su legado. Después de un pit stop desastroso que lo dejó detrás de los líderes, Fangio protagonizó una remontada histórica, superando a cada rival con una precisión que dejó boquiabierto a todos los presentes. Fue una clase magistral de conducción y estrategia. La victoria que selló su 5º título mundial y lo inmortalizó como el mejor piloto de todos los tiempos. Fangio desafiaba la muerte en cada circuito. La valentía y la precisión en la que dominaba cada curva lo hacía destacarse a sus competidores de una manera muy rápida. Recordemos que la época en la que la Fórmula 1 se corría era un deporte de muchísimo más alto riesgo de lo que es hoy en día. Pero Fangio no era ningún loco, y supo cuándo detenerse. Su dominio en la Fórmula 1 fue absoluto. Fangio no solo se enfrentó a los mejores pilotos de la época, los venció con una frialdad que parecía sobrehumana. Entre 1951 y 57, Fangio fue imparable, pero detrás de cada victoria había una historia de sacrificio, de riesgo y de una constante cercanía con la muerte. Para Fangio, cada carrera era una oportunidad para demostrar su grandeza, pero también un recordatorio de lo efímero que podía ser el éxito. Finalmente, en 1958, Fangio decidió retirarse del automovilismo, habiendo conseguido todo lo que un piloto puede desear. Con 5 títulos mundiales y el respeto unánime del mundo del automovilismo, dejó la pista, no por falta de habilidad, sino porque sabía que había llegado su momento de despedirse de la cima. Pero su legado, tanto dentro como fuera de las pistas, estaba lejos de concluir. Juan Manuel Fangio fue más que un campeón. Fue el piloto que marcó una era, un hombre que llevó a la Fórmula 1 a un nivel de respeto y admiración que traspasó las barreras del tiempo y la geografía. No se trataba solo de sus 5 títulos mundiales, ni de sus victorias en las pistas más peligrosas del mundo.
Fangio simbolizó lo que pocos pilotos pudieron alcanzar: la perfección en la simplicidad. A lo largo de su vida, Fangio permaneció humilde, recordando siempre sus orígenes, su familia y los momentos que lo llevaron a ser quien fue. Nunca se dejó cegar por la gloria ni por la fama. Para él, cada carrera era un nuevo desafío, y cada victoria un tributo a la pasión por el deporte. Mientras el mundo seguía creciendo y las tecnologías en la Fórmula 1 cambiaban, el respeto por Fangio solo crecía. Hasta el día de su muerte, Fangio fue un ejemplo de disciplina, de dedicación y de amor por la velocidad. Su legado sigue vivo, no solo en los números de sus récords, sino en la manera en que vivió su vida, con los pies en la tierra, aun cuando era el mejor del mundo. Para Argentina, Fangio no fue solo un ícono deportivo, sino un embajador de la humildad, perseverancia y orgullo nacional. El chueco demostró que con esfuerzo, talento y una inquebrantable voluntad, cualquier meta, por más imposible que parezca, puede alcanzarse. Fangio nos dejó en 1995, pero su espíritu sigue recorriendo cada curva, cada recta y cada podio en las carreras de la Fórmula 1. Los números pueden ser superados, los títulos pueden cambiar de manos, pero el respeto y la admiración que Fangio despertó son eternos. Él no solo fue el mejor en su tiempo, fue el mejor de todos los tiempos. Juan Manuel Fangio, el hombre que conquistó el mundo de la velocidad, no solo será recordado como el piloto que dominó su era, sino como el hombre que definió lo que significa ser un verdadero campeón.